Supongo que tengo que empezar por el principio, ¿no? Por cómo era todo antes de que mi vida se convirtiera en esta especie de pesadilla diurna y nocturna. Me llamo Javier, tengo 32 años, y hasta hace unos meses mi existencia era tan normal, tan predecible, que a veces me aburría de solo pensarlo. Trabajaba como administrativo en una empresa de logística, de esas que mueven paquetes de un lado a otro del país. Un trabajo monótono, sí, pero seguro. Me permitía vivir con cierta comodidad, pagar mis facturas y de vez en cuando darme algún capricho. Siempre fui un tipo bastante solitario, no es que me queje. Disfrutaba de mi propia compañía, mis libros, de mis películas. Mis relaciones sociales eran las justas, un par de amigos de la universidad con los que quedaba de vez en cuando para tomar una cerveza y hablar de lo mismo de siempre. Y mis compañeros de trabajo, con los que mantenía una relación cordial pero distante. Mi familia, bueno, mis padres viven en un pueblo pequeño de Castilla, a unas horas de aquí. Los visito en Navidad y en verano, y hablamos por teléfono los domingos. Siempre han sido protectores, a su manera, pero nunca demasiado intrusivos. Digamos que mi vida era un lienzo en blanco, sin grandes dramas ni grandes alegrías. Un gris cómodo. La decisión de mudarme a Granada fue, en parte, un intento de romper con esa monotonía. No es que odiara mi anterior ciudad, pero sentía que necesitaba un cambio de aires, una chispa. Me surgió una oportunidad de ascenso en la misma empresa, pero en la sede de Granada, y no lo dudé. Era una ciudad que siempre me había atraído, con su historia, su ambiente universitario, sus callejuelas. Pensé que sería el lugar perfecto para empezar de nuevo, para quizás conocer gente nueva, para darle un giro a mi rutina. Encontré el piso a través de un anuncio en internet. Era un edificio antiguo, de esos con solera, en pleno centro, cerca de la Plaza Nueva. El precio era razonable para la zona, y las fotos mostraban un lugar con carácter, techos altos, suelos de madera. Cuando lo visité por primera vez me pareció encantador. Tenía ese olor a viejo, a madera pulida y a humedad contenida que tienen los edificios con historia. La dueña, una señora mayor muy amable, me contó que el piso había sido de su familia durante generaciones. Me habló de sus abuelos, de sus padres, de cómo ella misma había crecido allí. Me dio una sensación de calidez, de hogar, de que el sitio estaba cargado de buenas memorias. O eso pensé entonces. Mi habitación era la más grande, con un balcón que daba a una calle estrecha y adoquinada. Por la noche, el eco de las conversaciones de los turistas y el murmullo de la gente que pasaba por la calle se colaban por la ventana, creando una banda sonora constante. El mobiliario era antiguo pero funcional. Una cama de matrimonio con un cabecero de forja, una cómoda de madera oscura y un armario empotrado que parecía haberse tragado ya varias vidas. El colchón era firme, la almohada cómoda. Las primeras noches dormí como un tronco, agotado por la mudanza y la emoción del cambio. Todo parecía ir a pedir de boca. Mi rutina en Granada se estableció rápidamente. Me levantaba temprano, iba a trabajar, volvía a casa, cenaba algo ligero y pasaba la noche leyendo o viendo alguna serie. Los fines de semana exploraba la ciudad, me perdía por el Albaicín, subía a la Alhambra, descubría pequeños bares de tapas. Me sentía bien, renovado. La soledad no me pesaba, al contrario, la disfrutaba. Era una soledad elegida, no impuesta. Pero poco a poco, casi sin darme cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran detalles insignificantes, tan sutiles que los achacaba al cansancio o a la adaptación a un nuevo entorno. Empecé a tener problemas para conciliar el sueño. No era insomnio severo, no al principio. Simplemente me costaba más relajarme. Daba vueltas en la cama, la mente activa, repitiendo conversaciones del día o planificando la semana. El silencio de la noche, que antes me resultaba reconfortante, empezó a volverse pesado, denso. Luego vinieron los ruidos. El edificio era antiguo, sí, y los edificios antiguos crujen, se asientan, tienen sus propias voces. Lo sabía. Pero los ruidos que empecé a escuchar no eran los típicos. Eran como rasguños leves, arrastres suaves, que parecían venir del pasillo, o incluso de debajo de mi propia cama. Al principio los ignoraba. Pensaba que eran los vecinos de arriba o de abajo, o quizás el viento colándose por alguna rendija. Pero se volvieron más frecuentes, y siempre ocurrían en la oscuridad de la noche, cuando todo lo demás estaba en silencio. Una noche me despertó un sonido que no supe identificar. Era como un susurro, muy bajo, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para sacarme del sueño. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome con fuerza. La habitación estaba completamente a oscuras. Solo la tenue luz de un farol de la calle se filtraba por el balcón, proyectando sombras alargadas de los barrotes en la pared. Agudicé el oído, pero no escuché nada más. Solo el silencio, ahora más opresivo que nunca. Me convencí de que había sido un sueño, o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me tumbé de nuevo, pero tardé horas en volver a dormirme. A partir de entonces, los episodios de insomnio se hicieron más frecuentes. Pasaba noches enteras mirando el techo, sintiendo una extraña inquietud.
Empecé a notar una sensación de presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre mí. No era dolor físico, sino una opresión, una dificultad para respirar profundamente. A veces me sentía como si estuviera conteniendo la respiración, incluso cuando no lo estaba. Me levantaba por la mañana más cansado de lo que me acostaba, con una sensación de agotamiento que no se iba ni con el café. Las sombras también empezaron a jugar conmigo. Siempre fui un poco aprensivo con la oscuridad, pero esto era diferente. Por el rabillo del ojo creía ver figuras moviéndose en la periferia de mi visión, una silueta oscura en el pasillo cuando iba al baño por la noche, una forma agazapada en la esquina de mi habitación que desaparecía en cuanto giraba la cabeza para mirarla directamente. Sabía que eran trucos de la luz, que mi cerebro estaba interpretando mal la oscuridad y las formas de los muebles, pero la sensación de ser observado, de no estar solo en el piso, se hizo cada vez más persistente. Empecé a cerrar la puerta de mi habitación con llave por la noche, algo que nunca había hecho antes. No sabía por qué lo hacía, era un impulso, como si esa pequeña acción pudiera protegerme de algo que no podía nombrar. La cerradura era antigua, de esas que hacen un ruido metálico al girar la llave. Ese sonido, antes de acostarme, se convirtió en una especie de ritual, una falsa sensación de seguridad. Mis sueños, cuando lograba dormir, también se volvieron extraños. No eran pesadillas en el sentido tradicional, con monstruos o persecuciones. Eran más bien confusos, fragmentados, imágenes borrosas de habitaciones oscuras, de pasillos interminables, de una sensación de caída libre. A veces me despertaba con la impresión de haber estado en algún lugar desconocido, con un sabor amargo en la boca y una angustia inexplicable. Me costaba distinguir lo que había soñado de lo que había sido real. La línea entre la vigilia y el sueño se volvía cada vez más difusa. Una tarde, al volver del trabajo, noté un olor peculiar en el piso. Era un olor a humedad, sí, pero mezclado con algo más, algo rancio, como a tierra mojada y a algo orgánico en descomposición. Revisé la nevera, el cubo de la basura, pero no encontré nada. El olor parecía venir de las paredes, del suelo, como si el propio edificio estuviera exhalando un aliento fétido. Me dio escalofríos. Abrí las ventanas de par en par, pero el olor persistió durante horas, una presencia invisible y desagradable. La noche en que todo se desató, yo ya estaba agotado. Llevaba varios días durmiendo a trompicones, despertándome a cada ruido, a cada sombra. Me acosté temprano con la esperanza de que el cansancio me venciera. Apagué la luz, cerré los ojos y me hundí en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Pude haber sido minutos o horas. Lo siguiente que recuerdo es despertar, pero no de la forma habitual. Estaba tumbado boca arriba, completamente consciente de mi entorno. Podía ver la tenue luz del farol filtrándose por el balcón, las sombras familiares de mi habitación, pero no podía moverme, ni un solo músculo. Intenté levantar un brazo, mover un dedo, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, una prisión de carne y hueso. El pánico empezó a subir por mi garganta, una ola fría y paralizante. Intenté respirar hondo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Sentí la presión en el pecho, más fuerte que nunca, como si un peso invisible me estuviera aplastando. Y entonces lo sentí, una presión fría y firme alrededor de mis tobillos. Al principio pensé que era mi imaginación, que el miedo me estaba haciendo alucinar, pero la presión se hizo más real, más definida. Y luego, un tirón suave pero inconfundible. Algo me estaba agarrando los tobillos y comenzando a arrastrarme. Lentamente, muy lentamente, pude sentir la fricción de las sábanas deslizándose bajo mi cuerpo inmóvil. Mis talones raspaban contra el colchón, luego contra la sábana inferior, y la sensación de ser arrastrado hacia los pies de la cama se hizo innegable. El terror se apoderó de mí por completo. Mis ojos, los únicos músculos que parecían obedecerme, estaban fijos en la oscuridad del techo, intentando encontrar una explicación, una salida. Pero no había nada. Solo la oscuridad, el silencio y la sensación ineludible de que algo me arrastraba. Y justo entonces, desde el suelo, justo donde mis pies estaban siendo llevados, escuché una respiración gutural, profunda, húmeda, como si algo estuviera ahí abajo, esperando. La respiración gutural, húmeda, que venía del suelo, justo donde mis pies estaban siendo arrastrados, fue lo que me rompió. No era un sonido humano, era algo primario, animal, pero con una resonancia que helaba la sangre. El tirón en mis tobillos se intensificó y sentí como mi cuerpo se deslizaba un poco más, centímetro a centímetro, hacia el borde de la cama. El pánico me ahogaba. Quería gritar, quería patalear, quería hacer cualquier cosa, pero estaba completamente inmovilizado. Era como estar enterrado vivo dentro de mi propio cuerpo, consciente de cada sensación, de cada sonido, pero incapaz de reaccionar. De repente, tan abruptamente como había comenzado, la presión en mis tobillos desapareció, la respiración gutural se desvaneció, y con un suspiro que no supe si era mío
o del aire que me rodeaba, recuperé el control de mis músculos. Me incorporé de golpe, jadeando, el corazón golpeándome las costillas como un tambor desbocado. La habitación estaba en silencio, solo el murmullo lejano de la calle. Miré hacia los pies de la cama, hacia el suelo. No había nada, solo la oscuridad. Me froté los tobillos, todavía sintiendo el frío y la presión imaginaria. Estaba empapado en sudor frío. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas, mirando fijamente la puerta, el balcón, las esquinas de la habitación. Cada sombra, cada crujido del edificio me parecía una amenaza. Intenté racionalizarlo. Parálisis del sueño. Lo había leído en algún sitio. El cerebro se despierta antes que el cuerpo y uno experimenta alucinaciones. Sí, eso tenía que ser una explicación lógica. Pero la sensación de la respiración, el arrastre, era demasiado real, demasiado vívido para ser solo una alucinación. Los días siguientes fueron un infierno. Dormía a ratos, si es que se podía llamar dormir a esos lapsos de inconsciencia llenos de ansiedad. Tenía miedo de la oscuridad, miedo de mi propia cama. Empecé a dejar una pequeña luz encendida en el pasillo, o la pantalla del móvil con el brillo bajo, para que no hubiera una oscuridad total. Pero incluso con luz, la sensación de presencia no se iba. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso, más pesado. Las parálisis del sueño se hicieron más frecuentes. Al principio ocurrían 1 o 2 veces por semana, luego casi cada noche. Y cada vez eran peores. El arrastre se volvió más violento, más rápido. La respiración gutural se hizo más cercana, más audible, a veces acompañada de un sonido como de uñas raspando el suelo. En ocasiones no solo sentía la presión en mis tobillos, sino también en el pecho, como si algo se sentara sobre mí, impidiéndome respirar. El terror era indescriptible. Era una tortura nocturna que me dejaba exhausto y tembloroso al despertar. Mi vida diurna empezó a desmoronarse. En el trabajo mi rendimiento cayó en picado. Me costaba concentrarme, cometía errores tontos, y mi humor era irritable. Mis compañeros empezaron a notarlo. «Javier, ¿estás bien? Te ves fatal», me decían. Yo siempre respondía con evasivas que no dormía bien, que era el estrés del nuevo puesto. Pero la verdad era que el miedo me estaba consumiendo. Me costaba mantener una conversación, mi mente estaba siempre en otra parte, reviviendo los horrores de la noche anterior o anticipando los de la siguiente. Mis amigos de la universidad, los pocos que tenía, también empezaron a alejarse. Cuando quedábamos yo estaba ausente, ojeroso, y terminaba hablando de mis problemas para dormir, de los ruidos, de las sensaciones. Al principio intentaron ser comprensivos. «Deberías ir al médico», me aconsejaban. «Quizás necesitas unas pastillas para dormir». Pero cuando les hablaba de la parálisis, del arrastre, de la respiración, sus miradas se volvían escépticas, incómodas. Uno de ellos, Carlos, que siempre fue el más pragmático, me sugirió que quizás estaba sufriendo de estrés postraumático por algo del pasado, o que estaba somatizando. Yo sabía que no era eso. Esto era diferente, esto era real. Empecé a sentirme completamente solo. La incomprensión de los demás era casi tan dolorosa como las noches de terror. ¿Cómo podía explicarles lo que me pasaba si ni siquiera yo mismo podía entenderlo? La gente me miraba como si estuviera loco, o al menos, como si estuviera a punto de estarlo. Dejé de quedar con ellos. Me encerré en mí mismo, en mi apartamento, en mi miedo. Fui al médico de cabecera. Le conté mis problemas de insomnio, la fatiga, la ansiedad. Omití deliberadamente los detalles más sobrenaturales, el arrastre, la respiración. Me recetó unas pastillas para dormir y me sugirió que viera a un psicólogo si la ansiedad persistía. Las pastillas me ayudaron un poco al principio, me dejaban caer en un sueño más profundo, pero la parálisis del sueño seguía ocurriendo y la sensación de ser arrastrado no desaparecía, incluso bajo el efecto de los sedantes. Era como si la entidad que me atormentaba fuera inmune a la química. El psicólogo fue amable, pero su enfoque era puramente clínico. Hablamos de estrés, de traumas infantiles, de ansiedad generalizada. Intentó que identificara las causas de mi angustia. Yo le hablaba de la sensación de presencia, de los ruidos, de las sombras, pero él lo interpretaba todo como manifestaciones de mi subconsciente, como síntomas de un desequilibrio emocional. Es su mente, Javier, la que está creando estas experiencias. Necesitamos trabajar en sus miedos internos, me decía. Yo asentía, pero en mi fuero interno sabía que se equivocaba. Esto no era mi mente, esto era algo externo, algo que me estaba atacando. La casa, mi refugio, se había convertido en mi prisión. Empecé a odiar mi habitación. El balcón, que antes me parecía un punto de conexión con la vida de la ciudad, ahora me parecía una rendija por donde el frío y la oscuridad de la calle se colaban, trayendo consigo algo más. El armario empotrado, que antes era solo un mueble, ahora me parecía un portal a algo desconocido. Las esquinas de la habitación,
Los espacios bajo la cama, detrás de los muebles, se convirtieron en focos de terror. Estaba convencido de que algo se escondía allí, esperando la noche para salir. Las sombras que antes eran fugaces empezaron a tomar forma. No eran figuras claras, no, pero eran más que meros trucos de la luz. Eran siluetas oscuras, humanoides, que se movían con lentitud en la periferia de mi visión. A veces, cuando me despertaba de una parálisis, juraría que veía una de esas siluetas de pie, inmóvil, junto a mi cama, observándome. Me parpadeaba, me frotaba los ojos y desaparecía. Pero la imagen se quedaba grabada en mi mente, alimentando mi paranoia. Empecé a sentir una persecución constante, no solo por la noche. Durante el día, en el trabajo, en la calle, tenía la sensación de que algo me seguía, me observaba. Me giraba bruscamente, esperando encontrar algo, pero nunca había nadie. Era una sensación de estar bajo una lente, de ser el objetivo de una atención maligna. Me volví hipervigilante, siempre alerta, siempre esperando el siguiente ataque. Mi cuerpo estaba en un estado constante de tensión. Mis padres, preocupados por mi voz cada vez más apagada y mi evidente deterioro, me llamaban con más frecuencia. Intenté tranquilizarlos, pero era difícil. Un día mi madre me preguntó si había conocido a alguien en Granada, si me había echado novia. Le dije que no, que estaba centrado en el trabajo. La verdad era que la idea de compartir mi vida, mi cama, con alguien, me aterraba. ¿Cómo podría explicarle a una pareja lo que me pasaba? ¿Cómo podría exponer a alguien más a este horror? La soledad se hizo más profunda, más hiriente. Un fin de semana, decidido a buscar respuestas por mi cuenta, empecé a investigar sobre el edificio. Fui a la biblioteca municipal, busqué en archivos antiguos, en periódicos de la época. Quería saber si había habido alguna tragedia, algún suceso oscuro en el pasado de ese piso. No encontré nada explícito, ningún asesinato, ningún suicidio sonado. Pero sí encontré algunas referencias a la calle, a la zona. Había sido un barrio con mucha historia, con pasadizos subterráneos, con leyendas de la Inquisición, pequeños detalles que, en mi estado de paranoia, se convertían en piezas de un rompecabezas macabro. La desesperación me llevó a buscar en internet. Leí sobre fantasmas, sobre demonios, sobre entidades astrales. Leí testimonios de personas que habían experimentado parálisis del sueño similares a las mías, con sensaciones de arrastre, de presencias. Algunos hablaban de sombras que los visitaban, otros de íncubos o súcubos. La información era abrumadora, contradictoria, y solo servía para aumentar mi miedo. ¿Estaba lidiando con algo sobrenatural? ¿O simplemente me estaba volviendo loco? Hubo una noche, la peor hasta ese momento, en la que la entidad pareció ir más allá de la parálisis. Me desperté, inmovilizado, sintiendo el arrastre en mis tobillos, la presión en el pecho. La respiración gutural era ahora un gruñido bajo, justo debajo de mi cama. Y entonces sentí algo frío y delgado rozar mi mejilla. Era como un dedo, pero no un dedo humano. Era huesudo, con una uña larga y afilada. Se deslizó lentamente desde mi sien, por mi pómulo, hasta mi mandíbula. Quise gritar, quise apartarme, pero no pude. La sensación era de una intimidad profana, de una violación de mi espacio más personal. Y mientras el dedo se deslizaba por mi piel, escuché un susurro, muy cerca de mi oído. No eran palabras, no era un lenguaje que pudiera entender. Era una serie de sonidos guturales, sibilantes, como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo desde las profundidades del infierno. La voz era grave, áspera, llena de una maldad fría y antigua. Cuando la parálisis terminó, me levanté de la cama como un resorte, encendiendo todas las luces de la habitación. Miré mi cara en el espejo. No había ninguna marca, ningún rasguño, pero la sensación de ese roce, de ese susurro, se quedó conmigo. Era como si algo me hubiera marcado, me hubiera reclamado. Ya no era solo una presencia que me atormentaba. Era algo que interactuaba conmigo, que me tocaba, que me hablaba. A partir de ese momento, la línea entre el sueño y la vigilia se borró casi por completo. Empecé a ver las sombras incluso a plena luz del día, moviéndose por el pasillo, agazapadas en los rincones. El olor rancio y húmedo se hizo permanente en el piso. Sentía frío en zonas específicas de la casa, incluso en verano. La sensación de ser observado era constante, una punzada fría en la nuca. Mi salud física también se resintió. Perdí peso, mi piel se volvió pálida y mis ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras permanentes. Tenía dolores de cabeza constantes y una sensación de mareo que no se iba. Estaba al límite, física y mentalmente. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para detener esto. La idea de mudarme se había cruzado por mi mente, pero el miedo de que esto me siguiera, de que no fuera el piso sino yo el que estaba siendo perseguido, me paralizaba. Además, ya no tenía fuerzas.
Una noche, mientras estaba en medio de otra parálisis, con la presión en el pecho y el arrastre en los tobillos, sentí algo diferente. La respiración gutural no venía del suelo, sino de muy cerca de mi cara, justo encima de mí. Y esta vez no era solo un gruñido, era una especie de risa, una risa seca, áspera, llena de una crueldad que me heló hasta los huesos. Y en la oscuridad pude percibir, o al menos mi mente creyó percibir, dos puntos brillantes, rojos, que me observaban desde la oscuridad que se cernía sobre mí. No eran ojos, no como los conocemos, eran algo más, algo antiguo, algo que me miraba con una inteligencia fría y maligna. Y en ese instante, en medio de mi terror, supe que lo que me atormentaba no era una simple alucinación, era una entidad, y no solo quería asustarme, quería algo más. Y sentí que ese algo más estaba a punto de manifestarse de la manera más terrible imaginable. La risa seca, áspera, que brotó de la oscuridad justo encima de mí, me heló la sangre. Esos dos puntos rojos, brillantes, no eran ojos. Lo supe en ese instante. Eran algo más, una manifestación de una inteligencia fría y antigua, que me observaba con una crueldad que trascendía cualquier comprensión humana. La presión en mi pecho se intensificó, como si un peso inmenso me aplastara, impidiéndome respirar. El arrastre en mis tobillos se volvió frenético, tirando de mí hacia el borde de la cama con una fuerza brutal. Sentí que mi cuerpo se deslizaba, que pronto caería al vacío, a la oscuridad que se agitaba bajo mi lecho. El gruñido gutural se transformó en un coro de susurros ininteligibles, voces que parecían venir de todas partes y de ningún, un murmullo cacofónico que taladraba mi mente. No eran palabras, sino sonidos que evocaban dolor, desesperación y una maldad primordial. El aire se volvió gélido, un frío que calaba hasta los huesos, y un olor nauseabundo, a tierra húmeda y a algo pútrido, llenó mis fosas nasales. Era el olor de la muerte, de la descomposición, pero también de algo más antiguo, algo que nunca había respirado la luz del sol. Y entonces la sombra se hizo más densa. No era una figura clara, no, pero era una masa oscura, informe, que se cernía sobre mí, eclipsando cualquier atisbo de luz que pudiera filtrarse de la calle. Sentí su presencia de una forma que iba más allá de lo visual. Era una opresión en mi alma, una sensación de ser devorado, de que mi esencia estaba siendo succionada. Los puntos rojos se acercaron, ardiendo con una intensidad maligna, y sentí que no solo me miraban, sino que me penetraban, escudriñando cada rincón de mi ser, de mis miedos, de mis debilidades. En ese momento de terror absoluto, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. Esto no era parálisis del sueño, esto era real. La entidad no estaba en mi mente, estaba en la habitación, encima de mí, reclamándome. Y el algo más que quería, lo entendí con una claridad escalofriante. Era mi cordura, mi alma, mi existencia misma. Quería consumirme, dejarme vacío. Una cáscara. Sentí una punzada aguda en mi sien, como si algo me estuviera perforando el cráneo. La presión en mi pecho se hizo insoportable, y mis pulmones ardían, desesperados por aire. Intenté gritar con todas mis fuerzas, pero solo un gemido ahogado escapó de mi garganta. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero seguía inmovilizado. Era una tortura, una agonía que parecía durar una eternidad. De repente la risa se intensificó, volviéndose un graznido triunfante. Los puntos rojos se acercaron tanto que sentí su calor frío en mi piel. Y entonces, la masa oscura descendió sobre mí. No hubo contacto físico como tal, no un peso tangible, pero sentí una invasión, una penetración en mi ser más íntimo. Fue como si una corriente eléctrica helada me recorriera de pies a cabeza, y al mismo tiempo, una sensación de vacío, de ser drenado. Mis pensamientos se volvieron confusos, mi identidad se desdibujaba. Sentí que me perdía, que me desvanecía, y justo cuando pensé que era el fin, que mi mente se rompería para siempre, un destello de rabia, de pura y visceral rabia, me recorrió. No era miedo, era ira. Ira por la impotencia, por la invasión, por la constante tortura. Y con esa rabia, una fuerza que no sabía que poseía, intenté moverme. No fue un movimiento físico, sino una lucha interna, una resistencia desesperada, un no silencioso, pero gritado con toda la fuerza de mi ser. Y entonces la presión se alivió. Los puntos rojos se alejaron, la risa se desvaneció, y el coro de susurros se disipó. La masa oscura se retiró, volviendo a ser solo sombras en la periferia. El frío se mantuvo, el olor rancio también, pero la opresión, la sensación de invasión, había disminuido. Con un jadeo que me desgarró la garganta, me incorporé de golpe en la cama. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, empapado en sudor frío. Miré a mi alrededor, con los ojos desorbitados, buscando cualquier rastro de la entidad. Las luces de la calle se filtraban por la ventana, creando formas familiares en la habitación. Pero el aire seguía denso,
pesado, cargado con la presencia de lo que acababa de ocurrir. No volví a acostarme, no pude. Me levanté de la cama, mis piernas débiles y temblorosas. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, intentando borrar la sensación de ese roce, de esa invasión. Me miré en el espejo. Mi reflejo era el de un espectro, pálido, ojeroso, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de puro terror. No era yo. Era una versión rota y traumatizada de mí mismo. Esa misma madrugada tomé una decisión. No podía seguir allí. No un día más. No una hora más. La entidad me había encontrado, me había reclamado. Y aunque no sabía si me seguiría, tenía que intentarlo. Tenía que huir. Empecé a empacar de forma frenética. No me importaba el orden, solo meter lo esencial en una maleta. Ropa, documentos, el portátil. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar las cremalleras. Cada sombra que se movía en la habitación me hacía saltar. Cada crujido del suelo, cada murmullo del viento, me parecía el regreso de la entidad. Sentía su mirada sobre mí, incluso mientras empacaba. Era una carrera contra el tiempo, contra el miedo. A las 6 de la mañana, con el sol apenas asomando por el horizonte, salí del apartamento. No miré atrás. Cerré la puerta con llave, una acción inútil. Lo sabía, pero necesaria para mi mente. Bajé las escaleras a toda prisa, casi tropezando, y salí a la calle. El aire fresco de la mañana, el sonido de los primeros coches, la gente que empezaba a despertar, todo me pareció un milagro. Estaba vivo. Había escapado. Fui directamente a la estación de autobuses. Compré el primer billete que pude, sin importar el destino. Resultó ser un autobús a Sevilla. Necesitaba salir de Granada, de ese apartamento, de esa ciudad que se había convertido en mi infierno personal. Durante el viaje, no pude dormir. Miraba por la ventana, viendo el paisaje pasar, sintiendo una mezcla de alivio y un terror persistente. ¿Me seguiría? ¿Se había quedado en el apartamento esperando mi regreso? ¿O ya estaba en el autobús, sentada a mi lado, invisible? Llegué a Sevilla al mediodía. Me sentía agotado, física y mentalmente. Busqué un hostal barato, una habitación pequeña y sencilla. Lo primero que hice fue abrir las cortinas de par en par, encender todas las luces y no apagar ninguna. Dormir era un lujo que no podía permitirme todavía. Pasé el resto del día caminando por la ciudad, intentando perderme entre la gente, buscando la normalidad, la sensación de seguridad, pero la sombra de lo que había vivido me seguía. Los primeros días en Sevilla fueron una mezcla de alivio y paranoia. No tuve ninguna parálisis del sueño en las primeras noches. Eso me dio una esperanza fugaz. Quizás se había quedado en Granada. Quizás el cambio de aires había funcionado. Empecé a buscar un trabajo temporal, algo que me mantuviera ocupado, que me obligara a interactuar con el mundo exterior. Pero la entidad no me había abandonado. Una semana después de llegar a Sevilla, ocurrió de nuevo. Estaba durmiendo en mi pequeña habitación de hostal cuando sentí la familiar inmovilidad. La presión en el pecho, el frío, y luego el susurro. No era la risa, no los puntos rojos, pero era la misma voz gutural, sibilante, ininteligible. Y el arrastre, esta vez no en mis tobillos, sino en mis hombros, como si algo me estuviera sacudiendo suavemente, intentando despertarme, o quizás intentando llevarme consigo. El terror regresó, tan potente como siempre, pero esta vez hubo una diferencia. La rabia, la misma rabia que me había salvado en Granada. No era una rabia explosiva, sino una furia fría, una determinación de no dejarme vencer. Luché mentalmente con todas mis fuerzas contra la inmovilidad. Y de nuevo la parálisis cedió. Me di cuenta entonces de que no era el apartamento, no era la ciudad, era yo. La entidad se había aferrado a mí, se había convertido en mi sombra, en mi tormento personal. No importaba a dónde fuera, a qué ciudad me mudara, ella me seguiría. Me había marcado. La vida se convirtió en una lucha constante. Me mudé de hostal a un pequeño piso de alquiler en un barrio más tranquilo de Sevilla. Intenté establecer una rutina, encontrar un trabajo estable. Pero el sueño se había convertido en el campo de batalla. Las parálisis del sueño seguían ocurriendo, aunque no con la misma intensidad que en los peores momentos de Granada. La entidad no se manifestaba con la misma claridad, pero su presencia era constante. El frío, el olor, los susurros, las sombras fugaces. Aprendí a vivir con ello, o al menos, a coexistir. Desarrollé una serie de rituales. Nunca dormía en completa oscuridad. Siempre dejaba una luz encendida, aunque fuera tenue. Evitaba dormir boca arriba, ya que parecía ser la posición en la que los ataques eran más fuertes. Intentaba mantenerme lo más agotado posible durante el día, con la esperanza de caer en un sueño tan profundo que la entidad no pudiera alcanzarme. A veces funcionaba, a veces no. La soledad se hizo mi compañera. No podía compartir esto con nadie. Había intentado hablar con algunos compañeros de trabajo, con vecinos. Sus miradas de incredulidad, de lástima, de miedo, me lo dejaron claro. Para ellos, yo era un hombre con problemas, quizás con una enfermedad mental.
No podían entender que lo que me atormentaba era real, palpable, aunque invisible para sus ojos. Me resigné a mi aislamiento. Mis padres, a quienes les había dicho que me había mudado por una oportunidad de trabajo, seguían preocupados. ¿Les mentía? Les decía que estaba bien, que me estaba adaptando. Pero mi voz no podía ocultar la fatiga, la tensión. Sabía que se preocupaban, pero no podía cargarles con la verdad. ¿Qué les diría? ¿Que una entidad demoníaca me perseguía? Me tomarían por loco. Con el tiempo, la rabia se transformó en una especie de resignación amarga. La entidad no me había consumido, no me había roto del todo, pero me había cambiado para siempre. Ya no era el mismo Javier que llegó a Granada con sueños y esperanzas. Ahora era un hombre marcado, un hombre que vivía en la periferia de la realidad, siempre alerta, siempre esperando el próximo ataque. La parálisis del sueño ya no me sorprendía, se habían convertido en una parte intrínseca de mi vida. A veces, cuando sentía la inmovilidad y la presión, incluso me hablaba a mí mismo, en mi mente. Aquí estás de nuevo, pensaba. No vas a conseguirlo. Era una forma de resistencia, de mantener mi cordura, de afirmar que todavía era yo quien tenía el control, aunque fuera una ilusión. La reflexión final es que el mundo no es como creemos. Hay cosas más allá de nuestra comprensión, entidades que habitan en los rincones oscuros, esperando el momento de manifestarse. Y una vez que te encuentran, una vez que te marcan, no hay escapatoria. No hay exorcismos, no hay terapias, no hay cambios de ciudad que te liberen por completo. Solo hay una lucha constante, una batalla silenciosa que se libra cada noche en la oscuridad de tu propia habitación. Aprendí a vivir con el miedo, a aceptarlo como una parte de mí. Es como una cicatriz invisible, un recordatorio constante de lo que he vivido. La vida sigue, sí, pero nunca es la misma. Siempre hay una sombra en mi visión periférica, un frío inexplicable en el aire. Un susurro que creo escuchar cuando estoy solo. Duermo con un ojo abierto, metafóricamente hablando, siempre en guardia. Y es por eso que estoy aquí, contándole esto. No espero que me crea, no del todo. Solo necesito decirlo, sacarlo de mí. Es una carga demasiado pesada para llevarla solo. Quizás, al contarlo, al ponerle palabras a este horror, pueda entenderlo un poco mejor. O quizás, solo necesito que alguien más sepa que no estoy loco, que lo que me pasó, lo que me sigue pasando, es real. Y que, a veces, los pesadillas no terminan cuando abres los ojos. A veces, las pesadillas se quedan contigo, para siempre.